Ya, Miguel Ángel. Mira. Muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Vallejo y hoy mando un saludo especial a mi padre. Estamos terminando una misa por los 2 años de su fallecimiento. Viejito, con mucho cariño aquí, seguimos en la chamba. Los tres tipos que hoy conversamos con Hilton Honores, uno de los mayores especialistas de ficción fantástica latinoamericana. Hilton es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los libros Mundos Imposibles, lo fantástico en la narrativa peruana en 2010, La civilización del horror, el relato de terror en el Perú en 2014, La división del laberinto, estudios sobre la narrativa fantástica peruana contemporánea 1980-2015, y La racionalidad deshumanizante, el teatro político y la ciencia ficción de 1886 a 1989, ambos títulos en 2017. Asimismo, Fantasmas del futuro, teoría e historia de la ciencia ficción 1821-1980 en 2018, los volúmenes 1 y 2 de las antologías Más allá de lo real en 2018 y Noticias del futuro en 2019, entre otros. Elton es profesor del Departamento de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos e investigador del Instituto Raúl Porras Barrenechea. Entre otros detalles, conversaremos hoy sobre el Congreso de Literatura Fantástica que inicia el miércoles 24 de febrero, pero como Jack el Destripador, vamos por partes. Elton, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes, noches a todos, a Daniel y a Raúl. Y gracias por la invitación. Estoy muy, digamos, contento de estar, bueno, esta tarde ahora para hablar sobre este tema medio marginal, digamos, o ya no tan marginal, ¿no? Sobre lo fantástico. Así que, bueno, los escucho. Un poco Cada vez gracias menos a ti es que marginal. está dejando de ser menos marginal, Elton. Pero digamos que en este contexto duro de pandemia, un primer punto sobre el que nos gustaría conversar es sobre las distopías en la literatura fantástica latinoamericana, ¿no? Eh, Algunos libros pudieron prever escenarios apocalípticos como este. ¿Cómo nos va a los latinoamericanos haciendo distopías? Yo creo que allí habría que ir un poco a los antecedentes de la ciencia ficción, ¿no? Porque digamos que la distopía está vinculada a la ciencia ficción. Y en ese punto, uno puede pensar que toda ciencia ficción es distópica, porque toda ciencia ficción plantea, digamos, generalmente, ¿no? Plantea universos en donde todo funciona mal, en donde hay estados totalitarios, hay sistemas, digamos, en donde la corrupción se ha extendido, hay miseria, en fin, todo lo que de alguna manera vemos en el mundo real. Pero yo creo que sería también interesante plantearse el lado inverso, ¿no? Es decir, ¿por qué no se escriben utopías? Porque yo creo que ahí está la clave de lo que tú quieres preguntar. En general no es la utopía lo más común ahora, ¿no? Lo más común es lo distópico. ¿De dónde crees que salga esta visión tan pesimista? Ya, mira, lo que ocurre es lo siguiente, las últimas utopías fueron utopías socialistas, ¿no? Que se Mm. escribieron en el siglo, hacia fines del siglo XIX, digamos, ¿no? Pero en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, es que van a aparecer las distopías clásicas que ya todos conocen, ¿no? Orwell, bueno, Huxley primero, luego Orwell y Bradbury, ¿no? Entonces, esa trilogía, de alguna manera, ordena, digamos, de manera imaginaria, nuestro futuro, ¿no? Nos dice, nos habla de este no futuro, digamos, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Y entonces ahora las distopías se han vuelto de moda, o sea, son muy, por un lado, ¿no? Sobre todo las que pertenecen a las grandes industrias, o sea, el cine sobre todo y la literatura de bestsellers, pues nos venden las distopías y las distopías, digamos que de alguna manera se han normalizado, ¿no? O sea, digamos que ahora
son también un modo de preparar a las personas para lo que podemos estar viviendo el día de hoy, ¿no? Mm, Claro, las grandes distopías del siglo pasado se convierten de alguna manera en casi costumbrismo en la actualidad, ¿no? De alguna manera. Exacto, exacto. Es eso en realidad, ¿no? Entonces, en América Latina, digamos que en los últimos años, pues, no años, sino desde el siglo XXI, digamos, las distopías han ido apareciendo, digamos, con mayor claridad, ¿no? Y quizás sea la temática zombie la que pueda graficar mejor, ¿no? O sea, a veces se escriben, se publican antologías de zombies o novelas sobre zombies. Claro, cada autor le da pues un sesgo distinto, ¿no? Pero ahí también vemos otro problema, que es cómo imaginarios, digamos, vamos a decir entre comillas, globales, finalmente ya han acaparado, digamos, o han entrado, ¿no? En América Latina, ¿no? Y los autores, pues de alguna manera, simplemente los han integrado, pero me parece que en muchos casos sin mayor discusión, lo cual a mí me hace pensar, pues, que es un problema, o que hay un problema allí, digamos, de corte, digamos, teórico, ¿no? De cómo se están integrando esos imaginarios, digamos, entre comillas, globales, ¿no? una breve interrupción para quienes nos están viendo. Al final del programa haremos un sorteo con los libros de los tres tipos entre las personas que compartan esta publicación. Los tres tipos, aseguramos además que no somos una distopía, somos costumbristas. Nos hemos vuelto costumbristas, como costumbrismo a cada día que pasa, ¿no? En esta pandemia. Costumbrismo Más fantástico. costumbrista que el Zoom para hacer este tipo de entrevistas. ¿Hay algunos autores, autoras que te gustaría destacar dentro de esta construcción de futuros en la ciencia ficción latinoamericana? Eh, Sobre ciencia ficción en específico, yo creo que cada país tiene digamos, sus propios referentes, ¿no? Por ejemplo, Hugo Correa en Chile o el propio Adolf, ¿no? En Perú. Eh, pero creo que en realidad a lo que estamos asistiendo el día de hoy es también como parte de la globalidad, digamos, esta idea de la diversidad, ¿no? Incluso he visto, por ejemplo, que en Chile se han publicado antologías sobre la ciencia ficción LGTB, por ejemplo, ¿no? Mm. Una tendencia que también la he visto replicada en otros países, ¿no? Entonces, se está ampliando, digamos, ese espectro y claro, digamos, registro dentro de la ciencia ficción hace pues que tenga sus propios referentes, ¿no? O sea, digamos, la ciencia ficción escrita por mujeres, digamos así, o la ciencia ficción LGTB. Incluso hasta yo me atrevería a decir de que los clásicos de la ciencia ficción eh, están, podrían estar siendo abandonados, digamos, como lectura, con los autores más jóvenes, ¿no? O sea, es decir, ya no se lee probablemente, ¿no? A Orwell, ni a Bradbury, por la sencilla razón de que estos autores, estos universos, estos mundos, digamos, distópicos están siendo asimilados sobre todo más por el lado del cine, ¿no? Del cine norteamericano. Entonces, por ahí un poco sobre todo en los escritores más jóvenes, ¿no? Creo que aquellos que están por encima de los 40 años probablemente no tengan esta perspectiva, ¿no? Entonces, hay mucha gente joven que está siguiendo estos modelos que provienen del cine, bueno, y también dentro de estos bestsellers también que mencionaba, ¿no? Claro, hay una diferencia entre Bradbury y La Dimensión Desconocida, que hay un vínculo ahí muy fuerte, con Mariana Enríquez, ¿no? O sea, ese canon más occidental, estadounidense, hegemónico, va cediendo espacio a nuevas perspectivas vinculadas a lo social, como dices, ¿no? Claro, pero el caso de Mariana Enríquez es interesante porque junto con el de Samantha Schweblin, que creo que son las dos autoras, digamos, argentinas y latinoamericanas, digamos, más interesantes, digamos, que están escribiendo narrativa fantástica y sobre todo tienen una, vamos a decir, proyección, pues, entre comillas, no sé si decir internacional, pero han tenido la fortuna de publicar en editoriales en España, ¿no?
Entonces, como que todavía hay un colonialismo, digamos, desde América Latina, que hace pues que el escritor, para que circule y tenga, digamos, mayor presencia, tenga que pasar primero por Europa, por España, y luego retornar eso a América Latina, ¿no? Ese modelo, o sea, está desde el boom, digamos, ¿no? Y se mantiene, ¿no? Pero en el caso de Enríquez es interesante porque ella, digamos, si bien está influenciada por esta cultura de masas, por el cine, por la dimensión desconocida, como tú mencionas, también incorpora sobre todo elementos del imaginario popular, digamos, argentino, ¿no? Entonces eso ya establece una diferencia con la fantasía, digamos, a secas, anglosajona, ¿no? Porque la fantasía anglosajona no suele ser política, digamos, ¿no? Y ese es un elemento distintivo desde mi perspectiva, de la buena literatura, digamos, fantástica, ¿no? Que tiene una dimensión política como la tenía también justamente la dimensión desconocida de Serling, ¿no? En ese momento, ¿no? Hay una críticas al macartismo. Pero, por ejemplo, si uno compara, por ejemplo, ¿no? Ya entrando un poco a la dimensión desconocida, si uno compara las temporadas de Serling del fin de los 50 y los primeros años 60 con las de Jordan Peele, Mm, es realmente, El digamos que abismo, ¿no? las de Jordan Peele obviamente tienen mayor presupuesto, puede estar, digamos, hay una mejor producción, ¿no? Pero está muy por debajo, ¿no? Además que la moraleja final que da Jordan Peele al final de cada capítulo es también bastante discutible, ¿no? Porque hace interpretaciones que no corresponden, digamos, a la lectura que generalmente se podría desprender si siguieran pues la línea del fundador Serling, ¿no? Creo que antes se apelaba mucho más a lo que era la creatividad y ahora al presupuesto de los efectos especiales, ¿no? Antes era potente, ¿no? En cuanto a creatividad, me refiero, ¿no? La Claro, exploración. claro, en realidad yo diría que el gran aporte de la cultura norteamericana ha sido el espectáculo. Es el Claro. espectáculo, ¿no? Entonces el espectáculo incluye pues los juegos artificiales, las explosiones, ¿no? Estas persecuciones en auto, toda la visualidad, ¿no? Y eso está en los dos géneros que más se desarrollaron, digamos, en el cine norteamericano, como es el cine el musical y el western, ¿no? O sea, es decir, son películas pues espectaculares, hechas para ser vistas, ¿no? Entonces, vistas en el sentido de espectáculo me refiero, ¿no? Y obviamente también esquemáticas, ¿no? Es decir, modelos que simplemente se repiten, ¿no? Pero modelos que no han cambiado mucho, ¿no? O sea, con respecto a las películas que se producen ahora. Hay un par de comentarios que están colocando los que están viendo este streaming. Uno de ellos comenta que la publicación de distopías advierte a los lectores, especialmente a los latinoamericanos, de los posibles contextos a los que podríamos llegar, ¿no? Un poco enlazado al tema de este tratamiento social de la ciencia ficción. Y para completar, hay una consulta que hace otra persona que está viendo la transmisión, dice que si tiene que centrarse necesariamente en política para ser buena una distopía. No, en realidad yo creo que todo el arte y toda la literatura es política. Claro. Eh, lo que pasa es que a veces se confunde política con politiquería o que el autor tenga que estar afiliado pues a alguna agrupación, ¿no? No sé, pues Cake o, o alguno digamos, de estos candidatos que va a ser pues va a ser el presidente, ¿no? Y que va a llevar son distopías reales, por la, desgracia. la celebración, ¿no? Celebración entre comillas también por los 200 años de la independencia, ¿no? Entonces, sí, bueno, digamos que cuando me refiero a política me refiero pues a tomar una posición, ¿no? Digamos que en la obra se perciba esto, ¿no? O sea, Claro, tiene algo que decir, ¿no? pero obviamente no, pero me refiero sin dejar de lado, digamos, lo estético, digamos, ¿no?
por último, esta es una perspectiva que la tengo como crítico y como lector, ¿no? Finalmente, el escritor es libre de hacer lo que le venga en gana, digamos, ¿no? O sea, puede escribir sobre algo que no sea para nada político, digamos, ¿no? Eh, y no hay ningún problema, ¿no? Pero con Es que respecto a... sea creíble, ¿no? Claro, digamos, bueno, digamos que hay varios, digamos, elementos, digamos, ¿no? Lo verosímil, por ejemplo, ¿no? Pero esta idea de que mencionaban en el chat, ¿no? De que anuncian, digamos, lo que puede ocurrir, pero también, digamos, se puede leer en el lado inverso, ¿no? De que te muestran la normalidad que tú ya estás viviendo, ¿no? O sea, para que el lector se acomode y se acostumbre, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, hasta la serie más familiar, tipo, por ejemplo, Los Umbrella, por ejemplo, ¿no? Sobre esta familia, digamos, de superhéroes, bueno, que tienen poderes, digamos, ¿no? Eh, eh, incluyen, perdón, secuencias de tortura bastante fuerte, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, uno se pregunta, ¿no? Pero, ¿por qué incluyen escenas de tortura? Entonces es como una manera de normalizar la violencia. Y yo diría que no hay película que no incluya pues su escena de tortura, ¿no? O sea, como antes en el cine, digamos en el cine de género, ¿no? Digamos, el norteamericano siempre hay una escena de amor, ¿no? Escena erótica, ¿no? Ahora la escena de tortura es infaltable, ¿no? Y en las series, supuestamente, que son familiares, también ocurre lo mismo, ¿no? Pero ahora, ¿es un normalizar o es un visibilizar? ¿A qué te refieres con visibilizar? Por ejemplo, por el tema de la violencia o de la tortura. O sea, tú decías de que, por ejemplo, Umbrella Academy tiene escenas de ese tipo. Lo que está haciendo es tratando de normalizar la tortura como algo que está bien o que puede ocurrir, o Esas normalizar. cosas, así son las cosas, como dijo Germán Málaga, ¿no? Ya, entiendo. No, lo que ocurre es que, digamos que definitivamente que normaliza la violencia, ¿no? O sea, una escena de tortura va a normalizar esta cuestión, ¿no? Como esas películas que se hicieron después de estas torturas que hacían a los soldados en Irak, ¿no? Películas de terror donde empiezan a mostrarse escenas de tortura, ¿no? Pero esto también que está en relación con el aspecto, digamos, dramático, ¿no? O sea, si se justifica, digamos, esa escena de que, o sea, va a cobrar algún relieve, ¿no? Algún sentido, En el drama, claro. sería justificado, pero si no, es gratuito, ¿no? Es algo que se podría obviar, o sea, algo que en sentido, digamos, profundo es algo obsceno, ¿no? O sea, ver una tortura es obsceno, ¿no? Entonces, no me imagino pues a alguien, no sé, en una tarde, noche, tomando su lonche, ¿no? Y viendo una serie familiar con una escena de tortura, o sea, de lo más normal, ¿no? O sea, creo que para eso ya tenemos los noticieros, ¿no? Que mezclan escenas violentas con historias de algunos gatitos, ¿no? Claro, Y esa música tensa que ponen los noticieros ahora, como para que estés atento, algo malo viene. Claro, un Algo poco específico, la latina, ¿no? para compensar, ¿no? Un poco para compensar, ¿no? Y ahí los claro, gatitos. es como esa esa línea tan mínima que existe entre la espectacularidad y la denuncia de un hecho que ocurre, ¿no? O sea, ¿cómo Claro, haces ese balance, no? claro, incluso, bueno, si uno se pone a pensar en todas las imágenes, por ejemplo, que se transmiten en los noticieros, además de ser obscenas, digamos que son, digamos, redundantes, ¿no? Porque incluso te las pasan 10 veces, Ujú. ¿no? Claro, y haces el loop, ¿no? El loop, mientras que está claro, el locutor hablando, te lo siguen repitiendo, ¿no? claro, exacto, te las pasan una y otra vez, o sea, creo que si una vez ya, ver una vez esa escena es obsceno, entonces imagínate 10 veces, ¿no? Y es Claro, morboso. claro, es una recurrencia de lo morboso, ¿no? Y hay producciones, digamos, que sí van, digamos, así como antes, como tú decías, ¿no? Metían lo erótico y todo eso como para jalar gente. Ahora, en muchos casos es esa, la violencia, ¿no? El morbo, vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Claro, es más gore, ¿no? Hay películas, digamos, visionarias como las de Cronenberg, por ejemplo,
que tratan un poco esto, ¿no? En Videodrome, por ejemplo, ¿no? Pero se siente, digamos, que estas imágenes de esta señal pirata, ¿no? Que se transmiten en la película son, pues, obscenas, ¿no? Y van modificando, digamos, las estructuras mentales del personaje hasta llevarlo a la locura, ¿no? Entonces, esa película es de comienzo de los años 80, ¿no? Está más o menos justificado, ¿no? Pero lo que vemos al día de hoy no hay ningún... eh, el drama no justifica, pues, estas incorporaciones, ¿no? No, hay un punto que tocaremos más adelante, la relación de ciencia ficción con el teatro. Quédense sintonizados para eso y compartan esta publicación para el sorteo de libros de los 3 tipos. Si comparte esto, puede llevarse nuestras cosas obscenas, nuestras cosas morbosas que escribimos. Y Elton, yo quisiera preguntarte, ¿no? Tú ves como que algo que creo que nos inquieta a los 4, ¿no? ¿Cómo ves el cambio de la percepción y el consumo y la difusión de la literatura fantástica aquí en el Perú, en Latinoamérica? ¿Ha habido un cambio? ¿La gente todavía es como muy, lo rechaza? ¿Cómo lo ves? Yo creo que se han establecido comunidades y redes justamente a partir del Internet, ¿no? O sea, es decir, ahora es más fácil que escritores de Chile se unan con los de Colombia, los de Perú, con los de México, ¿no? Y hagan eventos en común, ¿no? Entonces hay una mayor integración, pero veo que esta integración se da sobre todo a partir de los propios escritores. Es decir, el mundo universitario, ¿no? El mundo académico no está yendo tanto por esa línea, ¿no? Quizás algo en México donde se están haciendo algunos eventos, y en Uruguay también, pero bueno, ya obviamente acá, ¿no? Pero en general, digamos, son más redes de escritores, ¿no? Bueno, en Brasil también se hacen varios eventos, ¿no? Pero el problema en Brasil es que tienen esta dificultad, bueno, llamémoslo dificultad, ¿no? Con el hecho de que se hable pues el portugués, ¿no? Entonces, ellos tienen una tradición amplísima, pero sus obras, digamos, de género, ¿no? Muy pocas se han llegado a traducir al castellano, ¿no? Y su propia industria, digamos, llamémoslo así industria, basta el consumo interno, digamos, en Brasil es suficiente para esa industria editorial, ¿no? O sea, 180 millones. claro, no requiere necesariamente de hacer traducciones y nada por el estilo, ¿no? Mas precisa ser de tradução. Sí, entonces, É ainda uma tarefa para mí. entonces ese es el inconveniente, ¿no? Ahora, yo creo que ha habido también históricamente ha habido un prejuicio sobre lo fantástico, porque se ha considerado como evasivo, digamos, ¿no? Evasivo de la realidad, y también el otro adjetivo que probablemente se haya usado es el de infantil, ¿no? Ya una literatura evasiva, infantil, una literatura poco seria, digamos, ¿no? Y yo creo que eso está cambiando, ¿no? Eso está cambiando sobre todo porque se ve que hay un público joven interesado, ¿no? Pongamos 20 años, 25 años, digamos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Que están revisando, digamos, estas producciones, y entonces siempre se puede, digamos, deducir de eso de que siempre ha habido pues un público, ¿no? Lo que no ha habido ha sido debida atención por parte del mundo, digamos, de la academia. Algo curioso es que sí se reconozca a Borges, Bioy Casares, Cortázar, ¿no? Como grandes autores latinoamericanos, Borges como quizás el más global, pero que se haya quedado en ellos sin masificarse otros escritores de ficción fantástica, ¿no? En el pasado, es una percepción personal, ¿no? Hay mucho consumo de ficción fantástica, muchísimo, y de terror, pero en el caso de Latinoamérica es más consumir el producto mainstream, ¿no? El producto mainstream estadounidense por un lado y un poco lo que ha entrado ahora el terror asiático. ¿Sientes que hay un desfase con eso? O sea, Borges sí, los demás no. Literatura fantástica sí, cine fantástico sí, pero no el local.
Bueno, digamos que ahí hay dos cuestiones, ¿no? Primero, si pensamos en los referentes, digamos, de la literatura fantástica, obviamente Borges y Cortázar son clásicos, ¿no? Son autores que siempre van a estar ahí como referencia, ¿no? Y estamos hablando de un periodo, pues, en donde Cortázar y Borges, digamos, años 40, 50, digamos, ¿no? Donde producen, digamos, en este registro, ¿no? Bueno, de ahí en adelante. Y luego, bueno, yo pienso de que Borges es una figura que ha tenido epígonos, obviamente, en Argentina y también en otros países, pero creo que en Argentina ha habido una mayor diversidad también. O sea, si bien han tomado elementos de Borges, han tratado de buscar también su propia voz, por ejemplo, ¿no? Gorodischer, por ejemplo, ¿no? Angélica Gorodischer tiene un estilo, vamos a decir así, diferente, ¿no? No es borgiana, digamos, en el sentido como lo podría ser, pues, un autor peruano, por ejemplo, como Mejía Valera, por ejemplo, ¿no? Que se nota, digamos, la herencia de Mejía Valera, que es un escritor marginal, digamos, ¿no? O sea, se publicó en México, no se han hecho reediciones, entonces prácticamente es un autor inexistente, ¿no? Estamos hablando de un autor de los años 50, 60, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, lo que tú mencionabas sobre lo del cine asiático y lo que lo que se consume, bueno, eso está en relación también con todo ese marketing y aparato publicitario y toda esta industria, digamos, de las corporaciones y las multinacionales que fomentan, digamos, determinados discursos, ¿no? O sea, eh, es curioso, ¿no? Por ejemplo, un escritor me comentaba esta impresión que tenía, ¿no? Es decir, todo el mundo celebra la serie Black Mirror, ¿no? La serie inglesa, eh, pero cuando alguien publica una novela, digamos, en esa línea, eh, no se agota la edición, digamos, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, hay gente que consume, digamos, ciencia ficción, pero no está consumiendo a los autores, digamos, locales o latinoamericanos, ¿no? Hay miedo, ¿no? Y yo creo que eso se debe, pues, a esta idea bueno, que está metida en mucha gente de lo global, ¿no? O sea, en el sentido de que leer a un autor norteamericano de bestsellers que probablemente de acá a unas décadas la gente se olvide, ¿no? Pero se consumió y se vendió bien, ¿no? En ese sentido hay pues hay un interés también por vender, digamos, ¿no? Antes que por generar pues una lectoría más madura, ¿no? Más, no sé, pues que se identifique con lo nacional, ¿no? O sea, incluso esa palabra, por ejemplo, ya ha sido borrada también de la mente de los más jóvenes, ¿no? O sea, lo nacional no existe, es un mundo global, entonces ahora terminando la charla nos vamos a comer pues unas hamburguesas, ¿no? O sea, Quizás Tengo ahí hay un raviolis. poco, claro, quizás ahí hay un poco de reivindicación ahora que se republicó Mañana las Ratas, ¿no? O sea, Librazo. digamos, se ha tomado un poquito de atención, digamos, ya vamos a publicar esto nuevamente porque, digamos, sí tiene un impacto, hay una apuesta también de parte de la editorial, ¿no? claro, y digamos que el caso de Adolf yo diría que es un poco distinto porque primero que se publica, digamos, en una transnacional, ¿no? Ya muerto, digamos, ¿no? Entonces, no se puede medir pues, cuál hubiera sido el impacto de si Adolf hubiera publicado en vida en Minotauro, ¿no? Entonces ahora las condiciones son totalmente distintas, ¿no? Ahora, esa novela también está descatalogada prácticamente, o sea, no se encuentra, el santo grial, ¿no? De la ciencia ficción peruana, ¿no? Entonces, eh, hay, había un interés, digamos, de gente que no había podido acceder a la novela justamente por los comentarios sobre esta, ¿no? Y lo tercero es que es una novela que sí es fundacional, digamos, del género en Perú, ¿no? Entonces, esas tres cuestiones están como antecedentes. Ya el criterio comercial, digamos, pasa a segundo plano, ¿no? Salvo que se pueda discutir, pues, el precio, digamos, de la novela, ¿no? ¿Qué tan, Ahora, accesible,
qué tan accesible es para las masas, digamos, ¿no? Para las ratas, digamos, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta Las ratas van muy, a poder leer ese libro. una pregunta muy académica quizás, pero desde una visión postcolonial está la idea de que, sí, el centro de la civilización, ¿no? Europa, Estados Unidos y recientemente pues Japón y otros países asiáticos son buenos para organizar un Estado, para desarrollar ciencia, investigación científica, mientras los países que han sido colonia, América Latina, África, otros países asiáticos, obviamente los pobres, son buenos para estar conectados con su espiritualidad y su cultura milenaria, ¿no? O sea, como que unos son buenos para una cosa y los otros son buenos para la otra. La mirada del amo inteligente y el buen salvaje. ¿Sientes que el latinoamericano tiene un poco esa mirada sobre sí mismo de, ay, pero ¿qué ingeniero latinoamericano va a ser bueno, no? ¿Un latinoamericano va a escribir sobre ciencia o sobre ciencia ficción? ¿Es que hay algo de eso o debo dejar de leer tanta teoría postcolonial india? Yo creo que acá lo que ocurre es que hay un prejuicio, digamos, en, en los países que hemos sufrido la experiencia colonial, ¿no? Entonces, nos han hecho creer que todo lo que es foráneo es mejor, ¿no? Que la cultura foránea es mejor, o sea, que lo que se produce en Europa es mejor, que lo que se produce en los países del primer mundo es mejor, ¿no? Y claro, entonces imagínate, durante tantos años, yo imagino que algo de eso ha empezado a calar pues en el imaginario popular, ¿no? Pero yo lo vería más como un prejuicio, digamos, ¿no? Claro, No, claramente. o sea, las capacidades para desarrollar tecnología, industrias, está, digamos, en cualquier ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que sería una percepción errada, digamos, ¿no? Eh, Incluso pensar, pues, que no sé, pues, los que han estudiado en otro país, tienen un punto más que los que han estudiado acá, ¿no? O sea, eso no, porque un diploma vale igual, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, Y es bien dura una licenciatura en San Marcos, ¿no? claro, entonces, Son bien duros. claro, entonces, hay que encontrar un punto medio, ¿no? Digamos, algo más coherente, digamos, ¿no? Yo diría que es una falacia. Yo siempre he sentido que la importancia de la ciencia ficción, más allá del valor literario, estético y político, en países como los latinoamericanos, era quitarnos esto de encima, ¿no? Quitarse la carga colonial y entender, hombre, estás en un país como cualquiera y además en una realidad donde las cosas cambian muy rápidamente y se mezclan muy rápidamente. Fin de mi cherry al pensamiento postcolonial. Pero hablando de tecnología, justamente, queríamos ver qué piensas de las nuevas maneras de difundir tanto literatura como cine, ¿no? El caso de servicios de streaming como ediciones digitales, ¿no? Creo que han comunicado también a estas tribus de autores de ciencia ficción, literatura fantástica latinoamericana. ¿Cómo ves tú la edición digital en estos géneros? Yo creo que a raíz de la pandemia, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo es que más gente se anime, digamos, a publicar, digamos, sus textos en el formato digital, ¿no? Incluso hasta ponerlos, ya sea de manera gratuita o a través de corporaciones como Amazon, ¿no? Bueno, digamos que la más popular, digamos, ¿no? Pero también hay otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, los textos están circulando, ¿no? Están circulando. Eh, claro, ahí el tema sería que no hay un trabajo, no necesariamente habría un trabajo editorial, digamos, detrás, ¿no? Mm. Eso por un lado. Pero también, volviéndolo a la pregunta anterior, que quería, digamos, agregar, que he visto en que hay un modelo del cine que se está, digamos, extrapolando algunas novelas o algunos textos, ¿no? Es la idea de un mundo distópico y la necesidad de un líder, pues, millennial que venga a salvar el planeta, ¿no?
O sea, entonces, Generación arma a sus héroes. claro, entonces un poco en la línea pues de Divergente, ¿no? Y todas Todos esas del hambre. Claro. sí, de eso, y Ujú. hay gente que está, digamos, en esa línea. Además de la línea de los zombies, ¿no? Mm. También serían como otras dos grandes matrices, digamos, de lo más popular, ¿no? No necesariamente lo mejor, pero sí hay mucha gente que está en esa línea. Quizá eso último que dices tiene que ver un poco con que, o sea, los autores de alguna manera tratan de enganchar con ciertos públicos distintos. O sea, por ejemplo, en el caso de la literatura fantástica, Harry Potter o Percy Jackson, ¿no? O sea, alguien como tú le dicen a un chico adolescente un niño o muy joven, alguien como tú puede hacer una diferencia, ¿no? Entonces tratan de enganchar allí, que es el mismo caso, como tú dices, de Divergente, o Maze Runner o cualquiera de Ready estas. Player One, ¿no? Shinji en Evangelion. Claro, Un flaquito débil con problemas psicológicos puede salvar al mundo. Shinji aunque, Corazón. aunque el caso de hecho, de Evangelion es un poco distinto, ¿no? Porque surge, creo que en un periodo distinto al actual, ¿no? En el, Millennial. en el que no estaba tan de moda tratar de buscar el enganche con esos targets, ¿no? Claro, ahora que mencionabas también el tema de Harry Potter, no sé si ustedes recordarán que cuando se estrenó, vamos a decir así, ese libro, o sea, cuando se puso en librerías, fue creo que el primer fenómeno global, porque incluso acá en Lima también las librerías, creo que la medianoche, algo por el estilo, Mm. se abrieron pues las librerías para que se vendieran esta novela, ¿no? Y eso fue, no sé, creo que es 2000 o primeros años a inicios del siglo XXI, ¿no? Y yo creo de que eso está marcando también una pauta, ¿no? Es decir, la necesidad sobre todo de los más jóvenes, ¿no? De tratar de pertenecer a algún lugar, ¿no? Tratar de pertenecer a una globalidad, ¿no? Entonces, lo que se está leyendo, lo que sus pares en Europa, no sé, pues en Estados Unidos, se leen, entonces acá también es necesario leer, ¿no? Entonces, bueno, eso apoyado con una industria, con un aparato publicitario, ¿no? Con algún programa en televisión, ¿no? Donde El área solamente publicitaria, ¿no? citan, digamos, autores de ciertas transnacionales, entonces te das cuenta que es como un círculo cerrado, ¿no? Justo yo estaba revisando una entrevista que le hacen a nuestro amigo Carlos Candelós Fajardo, y él decía algo bien interesante, ¿no? Porque él planteaba que habían tres sistemas, digamos, eh, en la literatura peruana, ¿no? Hablaba de un sistema nacional que estaba vinculado pues con la moral, decía él, ¿no? O sea, con la idea de buscar qué es el Perú, ¿no? Qué es ser peruano, bueno, en fin, ¿no? Digamos, tratar de problematizar o representar pues las periodos, digamos, de la historia, ¿no? Vinculada a la literatura con la historia, ¿no? Y luego hablaba de un segundo subgrupo que él le decía el circuito comercial, en donde primaba solamente lo económico, ¿no? O sea, decía escritores que escribían bien con oficio y lo único que buscaban era ganar dinero, o las editoriales, digamos, ¿no? Y en tercer lugar, había un circuito, digamos, de autores marginales, ¿no? Que, digamos, el principal horizonte era pues el horizonte estético, decía Calderón Fajardo. Me parece bastante lúcido, ¿no? Mm. También decía de que no necesariamente uno era mejor que otro, ¿no? O sea, es decir, no porque sea marginal era mejor que el comercial, ¿no? Y que el nacional sea mejor que el comercial y el marginal, ¿no? Sino que en cada uno podía haber, digamos, obras importantes, ¿no? Solamente que eran registros diferentes. Obviamente, Calderón Fajardo se vinculaba pues al marginal, ¿no? Al circuito marginal, que obviamente pues ha estado así, ¿no? Ha estado ubicado, por más que ha tenido una trayectoria, digamos, amplia, ¿no? Y ese es lo triste, digamos, de nuestro, digamos, patrimonio literario, que muchos autores que con trayectoria, con buenas publicaciones, no han tenido ni tienen el reconocimiento, digamos, masivo, mayoritario, no sé, pues, que ameritaría pues su obra, ¿no?
lo cual es un problema, ¿no? Es un problema que no se resuelve mientras existan pues este sistema, digamos, de distribución, de circulación bastante deficientes y sectarios, ¿no? Quienes estamos distribuyendo los libros así muy bien en redes sociales somos los tres tipos y estamos en Lectu, en esta plataforma llamada Lectu, donde pueden descargar nuestros libros de forma digital. Algunos son gratuitos, otros, digamos, ya tienen un coste para poder nosotros seguir elaborando estas entrevistas y seguir disfrutando de conversaciones tan interesantes como la que tenemos con Elton. Recuerdo a todos los que están viendo este en vivo que si comparten el vivo, digamos, en sus muros, van a participar en un pack de libros gratuitos de los tres tipos, ¿no? Que se los enviaremos de forma digital a su correo electrónico. Ya les explicaremos eso al final de la entrevista. Perdón, Elton, por esta descarada publicidad. Compartan y participen en el sorteo. Bueno, Carlos Calderón Fajardo, Lucho Freire, ¿cuántos, no? Tremendos escritores. Este mercado es además algo, pues, muy organizado, ¿no? El mercado global, cuando estrenaban una nueva película de Harry Potter o publicaban un nuevo libro, había una reunión de distribuidores y exhibidores de cine con dueños de librerías y distribuidores de libros, ¿no? Para crear actividades a propósito de esto. Además financian, y me parece bien que lo hagan, ¿no? Clubes de lectura, como los clubes de fans de Harry Potter, por ejemplo, que siguen activos hasta hoy. Contra eso, ¿cómo se puede competir comercialmente desde los otros sectores editoriales? ¿Qué pueden hacer los escritores que están en los otros sistemas? Es una pregunta complicada, ¿no? Es una pregunta bien complicada. Yo creo que se hace necesario un apoyo, digamos, del Estado, ¿no? Pero un apoyo, digamos, efectivo, digamos, del Estado, ¿no? Un apoyo real, digamos, ¿no? De gente que conozca, digamos, el tema y que pueda, digamos, ayudar a promocionar realmente a esos autores, ¿no? A esos, no solamente escritores, digamos, de literatura fantástica, ¿no? Porque hay gente que escribe en otros registros y también está en la misma condición, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los autores regionales, por ejemplo, ¿no? Y si vamos al teatro, bueno, ya, pues eso es el eslabón, ¿no? O sea, ese es, digamos, es un campo bastante abandonado, digamos, ¿no? Por parte de nuestras instituciones bicentenarias, ¿no? Bueno, lo que sigue en el plan de entrevista es hablar justamente de estos otros géneros. Empezamos pues, con el más comercial, con el cine. ¿Cómo ves el cine de ficción fantástica latinoamericano? Yo creo que no. Creo que en los últimos años han habido directores que son, digamos, directores de género, ¿no? Por ejemplo, Svan en México, ¿no? Ha hecho, me parece, unas 3 o 4 películas que son solamente de género, o sea, terror, ciencia ficción, ¿no? En Chile, por ejemplo, también está Holguín, que también tiene películas solo de terror y de ciencia ficción. Pero curiosamente pasa lo mismo que con los libros, ¿no? O sea, si esas películas cuando se estrenaron acá en los circuitos comerciales, ocurre exactamente lo mismo, o sea, es la misma realidad, ¿no? O sea, digamos una película de los Avengers, ¿no? Se exhibe pues en las multisalas desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, ¿no? Digamos unas 10 o 15 funciones durante todo el día, ¿no? Entonces acapara la posibilidad de ver otras filmografías, ¿no? Entonces lo que pasa en la literatura pasa exactamente lo mismo con el cine y con el arte también, ¿no? O sea, es lo mismo. Un detalle con respecto a lo que decías y que también tiene que ver con lo que estuvimos hablando antes sobre el tema de cómo se hacía la difusión de literatura fantástica o de ciencia ficción o de terror en libros a través de formatos digitales. Y es que ahora las plataformas de streaming, como Netflix o Amazon, lanzan muchas producciones que son locales, ¿no? O sea, justo estoy ahorita chequeando una serie de tema fantástico brasilera que se llama La Ciudad Invisible, no sé si la has visto. Y hay mucho cine de terror argentino, chileno, mexicano. Quizá allí, en este tipo de plataformas,
estos desarrolladores de cine pueden encontrar lo que los escritores están haciendo a través de los libros digitales, ¿no? Claro, en todo caso, me parece interesante tu observación porque obviamente la industria del cine tiene una naturaleza muy diferente a la literaria, ¿no? Y como estamos hablando de cine, estamos hablando de presupuestos, digamos, bastante altos respecto de una novela, ¿no? Que sería pues el género canónico, ¿no? Antes que los cuentos, ¿no? Porque en España, Páginas de Espuma está que, digamos, desarrolla esta idea de los cuentistas, bueno, y muchos de ellos son latinoamericanos, ¿no? Ya están siendo publicados y, en fin, ¿no? Pero, claro, trabajan con presupuestos obviamente abismalmente distintos, ¿no? Entonces, si hay productoras que locales que pueden, digamos, producir una película y luego vendérsela pues a estas plataformas, obviamente van a, primero a recuperar lo que han invertido, que es algo fundamental, y probablemente ganar algo de dinero, ¿no? Eh, pero yo lo vería también por el lado de que, eh, o sea, primero Netflix se ha convertido en Disney, digamos. Lo que para nuestra generación, digamos, de cuarentones, ¿no? Disney era, cuando uno era niño, pues era medio así, no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Pero es como el lugar a donde todo el mundo quiere ir, ¿no? Disneylandia, bueno, en fin. Entonces ahora Netflix creo que ha cubierto ese lugar, ¿no? Y por otro lado, lo que está ocurriendo es que hay dentro de estas plataformas, ¿no? Dentro de estas corporaciones es que demandan de, la idea de lo nuevo, ¿no? O sea, lo nuevo siempre tiene que estar presente, entonces necesitan tener más producciones, más series, más películas, y esto está en parte desgastando también o sea, sus creativos, o sea, si en Hollywood ya los creativos estaban pues secos, digamos, porque las historias son las mismas en realidad. Entonces queda ahora explotar, ¿no? Explotar, digamos, otros registros, ¿no? Que hace, por ejemplo, una película, no sé, pues, de terror iraní, por ejemplo, ¿no? Entonces, o Argentina, en fin. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, hay una crisis de contenidos, o sea, no hay contenidos. Y peor aún todavía porque con este asunto ¿no? de la pandemia, las condiciones para producirlas, ¿no? Para filmarlas, o sea, claro, se deben de haber, pues, el tema debe ser mucho más complicado, ¿no? De Entonces todas formas, hay una competencia por eso, ¿no? de todas formas a mí me parece alucinante, ¿no? Porque si tienes a Alex de la Iglesia en España, ¿no? Que trabaja ya con Paramount y todo esto, tiene por si 30 monedas ahora con HBO y esto, ¿no? Pero es increíble por decir que siendo un cine fantástico, con presupuesto, con una buena casa productora, por decir, no llega todavía a ser Alex de la Iglesia lo que podría ser, al menos en el mercado local como es el del Perú, ¿no? Entonces, no sé si tú concuerdas que de todas formas hay cierto grado de temor de mostrar esto, un poco de lo que es esto, cine fantástico, cine de terror, digamos, ya no norteamericano, nuestra mirada siempre a Estados Unidos, creo que todavía también hay un poco de temor de las salas de cine incluso, ¿no? No estoy entendiendo el punto que estás planteando. No sé si lo puedes. Sí. Lo que quería decir era que, por decir, tenemos este director, Alex de la Iglesia, ¿no? Que es muy conocido en España, tiene digamos, un presupuesto y trabaja con Paramount. Sin embargo, ya tiene varias películas hechas que son de ese mismo género, pero no llegan o no habían llegado cuando estábamos en la normalidad al circuito local, digamos, no se habían difundido. Entonces, creo que, no sé si es que, por decir, producciones como Avengers terminan tapando a los directores de cine fantástico, o es que digamos, las salas de cine tienen miedo todavía de mostrar este cine fantástico latinoamericano, no sé, o sea, que no sea parte del gran Hollywood, ¿no? Claro, digamos, el cine fantástico en sí mismo es comercial, ¿no? O sea, digamos que por ahí no habría ninguna restricción, no habría ningún problema, ¿no? Lo que ocurre creo que es lo que tú ya estás un poco intuyendo, ¿no? Es decir, que hay una manera de cooptar, no sé si es el término, ¿no? De no permitir, ¿no? No permitir que otras filmografías ingresen porque
sobre todo la producción norteamericana se impone finalmente, ¿no? Y esa es una política que tiene la industria norteamericana desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, esta idea de los estrenos en serie, o sea, de los estrenos globales me refiero, a la misma hora, ¿no? La idea esta idea de acaparar, digamos, todas las salas de cine con tu película. Entonces eso hace pues que las personas no vean más allá, ¿no? Y que no puedan, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Ahora, independientemente de la calidad de la película del director, ¿no? De Alex de la Iglesia, también hay que entender que el cine es una, es una industria que busca vender un producto, ¿no? Y que a veces en el cine pues se puede hablar de obras de arte, ¿no? O sea, digamos, de obras que van a trascender o que tienen elementos que pueden, digamos, ponerla por encima de lo que se filma o se produce en ese momento, ¿no? Pero lo comercial está ahí siempre, ¿no? Ahora, en el caso de... ¿Hay cine peruano de ciencia ficción que podrías destacar que parece merecería un poco más de atención? Hay una película, no sé si la han visto, no tanto de ciencia ficción, pero digamos, fantástica, que se llama Elefante Desaparecido. Más artística, ¿no? De ese Claro, subgénero. es una película, claro, que juega con Borges, hay una reflexión, digamos, sobre la función del arte, digamos, de alguna manera. Es una película altamente recomendable, ¿no? No sé cuánto fue el éxito, digamos, en términos comerciales, ¿no? Pero, digamos, tiene buena factura, está bien filmada, digamos, bien actuada, un guión sólido, ¿no? Y escapa al tipo de cine, digamos, realista, el tipo de cine, como diría Carlos Fajardo, pues, nacional, moral, ¿no? De Mm. las series más o menos recientes, ¿no? Sobre lo que fue la violencia política, o incluso incluir, pues, matices, ¿no? Como el personajes LGTB, por ejemplo, ¿no? En esta película, este personaje que ocurre en el Ande, ¿no? Y que tiene ese conflicto, digamos, de identidad de género, ¿no? Entonces, son como mezclas que se están haciendo también, pero en parte cumplen con la cuota de lo global, ¿no? O sea, no basta simplemente con mostrar lo que, digamos, la nacionalidad, sino darle, pues, ese giro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no hay no hay muchas películas, digamos, sobre eso, de ciencia ficción, ¿no? Pero yo creo que en el caso de lo fantástico, Elefante Desaparecido es una película de lo que se ha producido en los últimos años es notable, ¿no? Está por encima. Y creo que ha sido poco vista, ¿no? No hay muchas referencias tampoco. Hay una película que Richard Primazzi nos comenta, que yo la he escuchado muchas veces, no he tenido la oportunidad de verla, honestamente, pero sí he escuchado de Limpiador, ¿no? Que está filmada por Adrián Saba, ¿no? Que es una de mis grandes pendientes. No sé si tú la has visto de eso, ¿no? No, sí tengo referencia de esta película El Limpiador. Es una distopía, pero no podía darte, digamos, más datos, digamos, sobre esta, ¿no? Pero obviamente hay otras películas también, ¿no? Está, por ejemplo, la de Un marciano llamado Deseo, por ejemplo, ¿no? Un clásico de la serie B, bellísimo. Claro, claro, claro. Donde actúa Cachín en el papel de Cachín. Es Christian Claro, Meyer, creo, ¿no? o si, Christian Meyer, Schumann, claro, Marco Aurelio de Negri. o, o si, Negri, con- ¿no? o si consideramos, por ejemplo, lo que hizo Luis Llosa, por ejemplo, con la productora de Corman, ¿no? En los 80s y comienzos de los 90s. Películas que fueron filmadas acá con algunos autores peruanos, pero con un dinero, digamos, norteamericano, ¿no? Que también son películas distópicas, ¿no? Películas de serie Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, me refiero a ahí, ¿no? Yo quería poner la más relevante, ¿no? La que recomendaría ver, ¿no? Pero como siempre, esto es algo también muy subjetivo, ¿no? Porque de repente la gente prefiere ver a su madre, ¿no? Entonces, Está en entonces, Netflix, pues, está en Netflix. claro, claro. Entonces, por ejemplo, El Elefante Desaparecido seguirá siendo una película, digamos, no sé si de culto, ¿no? Porque incluso se podría conseguir también una copia original en un supermercado, ¿no?
Los de 10 soles estos, yo tengo mi DVD así. Claro, claro. No digas la marca porque no nos pagan. Sí, sí. No, Entonces se podía conseguir, ¿no? Pero pero claro, hay ahora, películas. Por ejemplo, también me haces acordar a Fernando Montenegro, por ejemplo, que eso es un director también interesante, ¿no? Que trabaja, tiene algunas películas de género, ¿no? Digamos una película policial, tiene una de ciencia ficción también y de terror, ¿no? O sea, trabaja en esos géneros. Y el concepto que él tiene es como el de hacer películas con costo cero, ¿no? O sea, un poco ir a la contra de lo que se haría formalmente, ¿no? Porque se requiere pues una inversión, ¿no? Entonces él trabaja con un grupo de actores que son, hasta donde entiendo, amigos, ¿no? Son parte de un círculo, ¿no? Entonces él se las agencia como para reducir costos pero es un director interesante, pero dentro de, digamos, de la línea pues independiente, digamos, ¿no? la del Costo Cero, donde también está Rafael Arévalo, ¿no? Que graba pelis en su casa con sus patas y dice Costo Cero porque igual lo hubiéramos gastado en comprar papas fritas y ron. Entonces ya grabamos algo y no gastamos, ¿no? Claro, No es tan Yo mal. quisiera, Las de Montenegro, muy bien. Arévalo también. yo claro. quisiera recomendar una, ¿no? O sea, perdón que me meta porque es que le tengo mucho feeling a esta, ¿no? Nacho Vigalondo, un español, un director español, tiene una serie de cortometrajes en YouTube que los invito a ver que se llama Código 9. Es ciencia ficción, presupuesto cero y muy flickadick, además, ¿no? Que todo se desarrolla en un departamento. Es muy, muy interesante. Oye, Perdón que haga tiene, esta mención. tiene Los Cronocrímenes, peli Claro, favorita de mi amigo Pavel Los Bede. Los cronocrímenes. Cronocrímenes. y Viajes en esa el tiempo. película es importante también, ¿no? Y sale también, pues, del registro, digamos, español, ¿no? Porque aunque en España hay también una industria, ¿no? En Argentina también, ¿no? Digamos, de cine que está en esa línea, ¿no? Cine, digamos, independiente. Tenemos Bueno, una pregunta desde Kiev. Nos pregunta, uy, me va a disculpar porque no sé pronunciar ese nombre, pero la consulta es, ¿qué opinas, Stelton, sobre el cine de ciencia ficción, perdón, sobre la ciencia ficción europea, sobre todo de Europa del Este? Una pregunta complicada porque implicaría primero tener a la mano, digamos, traducciones, ¿no? Digamos, que se hicieron acá muy populares. Bergier, por ejemplo, hizo una traducción sobre los mejores cuentos de ciencia ficción rusa, ¿no? Ahora, si estamos pensando en los en autores europeos, los clásicos, el de Solaris, por ejemplo, pues, ¿no? Lem, por ejemplo, ¿no? Claro, Pero también Stanislaw Lem. los hermanos, no sé si es Lem, pero es el de, el de Solaris es Lem, sí. ya, Está- pero no, el que hizo Tarkovsky hizo la versión de una novela de los hermanos, creo que es Strugatsky, creo, si no me equivoco. Creo que sí. O digamos que Strugatsky, los hermanos Strugatsky con Lem son autores, digamos, interesantes también, ¿no? Pero como ocurre con lo que ya hemos dicho, o sea, se conoce poco, ¿no? Aunque en LEM sí hay traducciones en Alianza Editorial, ¿no? Y los hermanos de Strugatsky también. También hay traducciones que son carísimas, ¿no? Porque las hacen en España y acá se conseguían, digamos, a unos, no sé, pues haciendo el cambio como $30, algo así, ¿no? O buscar las Grijalbo viejas ahí que les faltan páginas, ¿no? Claro, pero claro, digamos, algunos autores soviéticos, sobre todo, la editorial Edasa de los 60, hay traducciones al español, ¿no? Pero son traducciones tampoco muy buenas, ¿no? Porque son medias literales, entonces no, y además que son escasas, ¿no? O sea, buscarlas, encontrarlas es un poco difícil, ¿no? En literatura fantástica, por ejemplo, rusa, también tienes a Sekienenko, me parece que se pedía así. Es un El autor de contemporáneo. Los Guardianes. Ah, Ya. claro. Guardianes de la noche, guardianes del día. Hicieron películas, ¿no? Hicieron dos películas, me parece. Claro, por No muy supuesto. buenas, pero hicieron dos películas. Claro, No digamos sé. que acá lo que podríamos, digamos, concluir es que hay
que la ciencia ficción no solamente pues, tiene una tradición anglosajona, ¿no? Que es la que más se conoce, ¿no? Sino que en Alemania, por ejemplo, también hay una tradición de ciencia ficción, y el día de hoy, por ejemplo, en África, ¿no? El mundo árabe, pero o en China también, China está creciendo fuerte. Claro, pero son, de la son tierra en movimiento. tradiciones que no se conocen tanto, ¿no? Que lamentablemente no se conocen tanto y no circulan tampoco. Ahora, yo tenía una pregunta con la que vamos cerrando para atender, si es que hay más preguntas en el público, por favor, las atendemos. Era sobre el teatro. Elton es un gran conocedor de teatro, ha investigado mucho teatro y ciencia ficción. Y normalmente uno no asocia teatro con ciencia ficción, ¿no? No es común ver una obra de teatro donde se aborden aspectos de ciencia ficción. Primero preguntarte ¿estoy cayendo en un prejuicio al decir esto, que no es muy común? Luego, sobre ese teatro de ciencia ficción que también has investigado. Hay teatro de ciencia ficción, así parezca pues imposible, ¿no? O sea, ha habido en Perú, digamos, autores que han proyectado, ¿no? El Perú o América Latina, digamos, en el tiempo, ¿no? Y probablemente no hayan tenido la conciencia, al menos hasta las obras que van hasta la mitad de los 50, probablemente no, o sea, tener esa conciencia de que están escribiendo ciencia ficción, pero yo creo que con la obra de Juan Rivera Saavedra, los 60 en adelante, y otros autores que han trabajado esos registros, creo que sí, ¿no? Porque son los años en donde también el concepto, ¿no? La categoría de ciencia ficción se va difundiendo, digamos, en América Latina a partir de las traducciones de la editorial Minotauro, ¿no? Este membrete de ciencia ficción. Entonces, creo que desde los 60 en adelante sí ha habido una tradición. No es una tradición, digamos, muy conocida y tampoco podemos decir que sea una línea dominante, ¿no? Porque el teatro, digamos que eh, el que es más característico es el teatro de tipo en este momento, ¿no? Para el caso peruano, por ejemplo, trata mucho sobre temas de lo familiar, ¿no? La familia, la identidad, los conflictos en ese entorno, digamos, ¿no? Si nosotros leemos la familia como una metáfora de la nación, entonces, bueno, puede funcionar esta idea de que estarían hablando de la nación, ¿no? Hablando de algo más allá, de algo más trascendente, ¿no? Pero si no, simplemente serían pues traumas de tipo psicológico en algunos casos, ¿no? Estoy hablando en sentido general, ¿no? Problemas de la clase media sobre todo, ¿no? Y también Todavía el teatro peruano es dramático, ¿no? Todavía está el drama muy presente en el teatro peruano, el contar la historia, emocionar. sí, digamos que hay eso. No es tanto un teatro de personajes, ¿no? O sea, sino que efectivamente es un teatro, digamos, más al menos el teatro que domina las carteleras, porque ocurre lo mismo que de lo que hemos hablado, o sea, hay un teatro dominante, hay un teatro, digamos, oficial, ¿no? Que sale en prensa, que sale en los medios, ¿no? Hay actores, digamos, que son los actores famosos, ¿no? Por más que el circuito sea, digamos, pequeño, ¿no? Pero igual, o sea, funciona de la misma manera, ¿no? Y hay estamos hablando de ese tipo de teatro dominante, ¿no? El teatro que es posible ver, digamos, ¿no? O que es visible, digamos, que es visible. Y luego está ese otro teatro, digamos, más experimental, como también hay un tipo de teatro más experimental que sería también marginal, ¿no? O sea, se pueden extrapolar estas condiciones de lo dominante y lo marginal. Luego de esta clase, preguntas y comentarios, Daniel. Vamos a ver. Tenemos a gran Daniel Salvo que nos manda unos Mientras saludos. Daniel va haciendo la lectura de los comentarios y las preguntas, yo voy haciendo nuestro tecnológico sorteo de los compartidos. Bueno, como decía, tenemos a Daniel Salvo, nos saluda. Después tenemos a Bruno Carr, ¿no? Buenas tardes, la publicación de distopías transpartidas, los sectores, en este caso latinoamericanos,
posibles contextos a los que podríamos llegar. Es un tema muy interesante. Tenemos el arte, Luis nos dice, el arte tiene influencia política, la obra de arte transmite un mensaje, tiene un lenguaje propio. Después nos dice Melissa Cabanillas, muchos de los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, prefieren y se animan a leer libros de género fantástico antes que los clásicos. ¿Tú cómo lo ves eso, Anthony? ¿Puedes volver a repetir? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, para ver si estás de acuerdo con lo que Melissa nos dice. Muchos de los estudiantes, tanto en perdón. A ver, ya, ahora sí. Dice, Ajá. Melissa Cabanillas dice, muchos de los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, prefieren y se animan a leer libros de género fantástico antes que los clásicos. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Neto? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? Claro, claro. Ahí habría que definir ahí qué cosas está entendiendo por clásico, ¿no? O sea, si clásico es, no sé, pues Clorinda Mato, Ave sin nido, probablemente no sea una obra que enganche, digamos, a un lector joven, ¿no? O sea, la literatura peruana tiene esa, o el canon, digamos, peruano tiene esa particularidad, ¿no? De que son obras, digamos, serias, ¿no? Son obras graves. Entonces, claro, frente a eso está la otra posibilidad de la literatura, digamos, fantástica, ¿no? Pero esto también es un poco complicado porque está en relación también con los objetivos, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de que los niños, adolescentes lean estas obras, ¿no? ¿Es para fomentar la lectura? Porque si es para fomentar la lectura, entonces no había ningún problema que leyeran literatura fantástica, ¿no? Siempre y cuando eso, digamos, una literatura fantástica, digamos, ligera, digamos, ¿no? Que les permita, digamos, ir leyendo pues cosas más densas y más importantes, digamos, ¿no? O si se buscan impartir ciertos contenidos, ¿no? Ciertos contenidos, porque el programa dice que hay que, ¿no? El programa dice que hay que leer pues, a tal autor o tal autora, ¿no? Entonces eso habría que balancear, ¿no? Ahora, tampoco es lo mismo pues leer en primaria que leer en secundaria, ¿no? Si la pregunta está apuntando a leer Harry Potter en vez de Arguedas, ahí sí estamos en un problema, porque Arguedas es un autor fundamental que debiera estar, ¿no? Entonces, la pregunta es compleja, en realidad. Parece simple. Es conflictiva, ¿no? Sí, es compleja, ¿no? Habría que, se necesitan más datos, digamos, para establecer, digamos, una respuesta más o menos clara, ¿no? Pero lo que no es... Marcelo Gutiérrez, perdón. Dime. Te iba a pasar otra pregunta. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, dale. Marcelo Gutiérrez nos dice, ¿qué tantas posibilidades hay de hacer una literatura fantástica sobre los monstruos mitológicos peruanos? Ahí nos agreden, ¿no? Claro, porque, claro, ustedes han tratado de alguna manera también de incorporar estos elementos del imaginario popular peruano a su obra, ¿no? A lo que están produciendo, a lo que están escribiendo. Yo diría que hay muchas posibilidades, ¿no? Y es algo que debiera de hacerse. Nuevamente, reitero, lo mío es en parte también pensar en alto, ¿no? O sea, no es que un escritor tenga que seguir lo que un crítico dice, ¿no? Pero es necesario sí incorporar, digamos, ese patrimonio cultural, digamos, que tenemos, ¿no? La literatura de zombies a mí me parece estupenda si está bien contada, como por ejemplo lo que hace Luisa Polín, ¿no? En esta novela de zombies, ¿no? Porque hay un dramatismo y hay un componente, digamos, ético en la novela, hay una dimensión ética en la novela. O sea, no es solamente como en las películas en donde están los zombies y comen cerebros, ¿no? Como más de acción, ¿no? Que también es algo que viene del cine, ¿no? Es como que en la literatura algunos lectores quieren encontrar trasladado lo que ocurre en el cine
en la literatura, ¿no? Pero la literatura creo que tiene un campo más, no tiene los juegos artificiales, la espectacularidad, pero sí puede crear, puede representar, digamos, puede dejar más volar a la imaginación del lector con algunas cosas que pueda, que como tal como se pueda decir, digamos, en la literatura. O sea, la literatura, hay más espacio en la literatura para la imaginación, a eso me refiero. Entonces yo creo Recordarán el corte publicitario, pero algunas novelas con monstruos peruanos son Maga, de Daniel Collazos, El sueño de las estirpes y El dios sin rostro, de Raúl Quirós Andía. ¿Cómo se llama mi novela? La muerte no tiene ojos, de Miguel Ángel Vallejo, y Monstruos de ayer, hoy y uno de mañana, de Miguel Ángel Vallejo. Hay tipos que están por ahí, entre otros, muchos autores que han tocado el tema, incluido pues el mismo Arguedas, ¿no? Para hablar de autores realistas que han abordado estos aspectos de la descarada publicidad involuntaria. Quería comentar otra pregunta de Núñez, no sé cómo decir Núñez Escalá, nos dice, ¿ha visto la influencia de la cosmovisión precolombina en la literatura fantástica? ese es un tema que me parece que también está pendiente, ¿no? Ana María Morales tiene un trabajo sobre esto en la literatura latinoamericana, y ahí, por ejemplo, citan el cuento de Carlos Fuentes, Chacmol. Entonces, hay algunos autores que han incorporado elementos prehispánicos, ¿no? Pero no ha sido una tendencia, digamos, mayoritaria, pero que bien podría ser una tarea pendiente, ¿no? O sea, por eso, volviendo a lo anterior, o sea, hay un patrimonio cultural tan amplio en Perú y en esta zona, digamos, del continente que no se ha reelaborado en términos, digamos, de la ficción. Si, volviendo a lo del zombie, ¿no? Es decir, si solamente se va a copiar un modelo global en la literatura, y solamente vas a ver lo que ya ves, digamos, en el cine, como que no le encuentro mucho sentido, o sea, no hay nada, digamos, literario, digamos, ¿no? Yo creo que el arte tiene dos ejes, digamos, centrales, ¿no? El lenguaje y la ideología, ¿no? Y los dos están imbricados, o sea, el tratamiento del lenguaje, de las palabras, el vuelo poético, como se le quiera, digamos, decir, es importante, ¿no? Ahora he visto que muchos narradores tienden a escribir, digamos, frases cortas, casi como periodísticas, ¿no? Pero sin mucho trabajo, digamos, ¿no? Digamos, de metáforas y nada por el estilo. Y lo otro es, Sí, perdón. y lo otro es la ideología, o sea, el punto de vista, ¿no? O la toma de posición, si se quiere, ¿no? Dos últimas preguntas. Estás rayando con las preguntas, realmente. Nos dicen, ¿qué temáticas aún estarían ausentes en la literatura fantástica y ciencia ficción del Perú? Eso nos dice Richard Rimachi, perdón. Yo creo que lo comentaba ayer también, este día, ¿no? Volviendo a la idea del zombie, o sea, ¿por qué es más creíble, ¿no? Que los zombies, que se dé una pandemia zombie, y no sería creíble, por ejemplo, que nuestras jajachas, ¿no? Nuestros pistacos, invadan, no sé, pues, otros países, ¿no? El primer mundo, no sé, que fueran a Rusia, no sé, pues, o estuvieran, pues, en Miami, ¿no? Tomando sol, ¿no? Tomaré la idea y te la robaré. Está Claro, bueno, ¿ah? o sea, ¿por qué no invertir, ¿no? Digamos, estas convenciones, ¿no? Yo creo que lo fantástico permite justamente transgredir las convenciones a las cuales nos hemos acostumbrado y nos permite, digamos, ir mucho más lejos, ¿no? O incluso mezclar también géneros, ¿no? O sea, digamos, el terror con la ciencia ficción y así por el estilo, ¿no? O sea, no es una poética ni es una directriz, ¿no? De una perspectiva literaria, ¿no? De qué es lo que deben hacer los autores, ¿no? Nuevamente repito, los autores son pues libres, ¿no? Pero hay temas
que pueden funcionar muy bien, ¿no? La última pregunta sería de César Augusto Espinosa, que nos dice, ¿por qué es atractivo en las películas de fantásticas, mejor dicho, los monstruos que vienen del espacio? Que es algo que creo que no hemos abordado, ¿no? Como por ejemplo, él cita esto, It came from outer space. Porque son atractivos. No tendría una respuesta, pero digamos que si estamos hablando de películas de ciencia ficción de los años 50, hay que recordar pues, que esas películas son descaradamente lo más, digamos, políticas que existen, ¿no? Porque Claro, el extraterrestre, publicidad política. claro, el extraterrestre en realidad es el otro, digamos, encarna pues esta amenaza del comunismo, ¿no? El comunismo que va, digamos, y es más, esa amenaza del comunismo la vemos ahora, ¿no? A propósito de las elecciones. O sea, digamos que es como que estuviéramos viendo una película esa ¿no? Viniendo del espacio exterior, ¿no? O sea, todo aquello que no es parte del orden, digamos, establecido, es negativo y debe ser destruido, ¿no? Quiere justicia social y hospitales, horror, es un monstruo. Claro, entonces eso es lo que... Pero hay que pensar también de que esa manera, digamos, de esa colonización, digamos, que hemos sufrido pues durante tantos años, me refiero a través del cine, ¿no? Son más de como cerca de 70 años, calan también en las personas, ¿no? Antes de que Raúl ya nos diga el ganador, yo quisiera quisiera que esto bueno, invitaras a todos a participar en el evento que estás realizando justo esta semana que viene. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de él, darnos un poco de luces acerca de él a todos los que estamos interesados en la ciencia ficción, ¿no? Bueno, te agradezco por la pregunta. El congreso se va a realizar, bueno, es el 11º congreso organizado por el Instituto Rol Porras Barrenechea. Se inaugura el día miércoles 24 a las 3 de la tarde, hora de Lima, y va hasta el día sábado 27. El sábado 27 va a ser una jornada maratónica, ¿no? De que va desde las 9:30 de la mañana, prácticamente de corrido hasta las 7 de la noche. Básicamente hay tres ejes, ¿no? Están las mesas de autores. Hay autores de Lima, autores regionales, que van a, bueno, presentar, comentar, digamos, las obras que han producido, digamos, en el 2020 sobre todo, y algunas invitaciones también, de autores que no han participado en eventos anteriores, y que curiosamente uno ha tenido también noticia de manera tardía, ¿no? O sea, autores que publicaron, por ejemplo, un libro en 2018, por ejemplo, y uno recién 3 años después se entera, ¿no? Que existe ese libro, porque se publicó en provincias, por ejemplo, ¿no? Hay algunos casos, digamos, en esa línea. Entonces, bueno, ellos han sido incorporados. La otra línea son la línea de las ponencias, ¿no? Ahí hay ponentes de Perú y también del extranjero. Hay diversas temáticas, ¿no? Carlota Carvalho, por ejemplo, hasta la ciencia ficción en Argentina, perdón, en México, Chile, ¿no? México y Chile. Hay variedad, digamos, ¿no? Y la tercera línea sería, digamos, los homenajes que vamos a realizar, ¿no? Las celebraciones a Luis Freire y a Carlos Herrera, ¿no? Son autores importantes y ellos van a estar en el primer día, ¿no? Además de presentación, que sería, digamos, el cuarto eje, ¿no? O sea, presentaciones de libros publicados, sí, en el 2020 y 2021, importantes, digamos, para la tradición, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el de Rodolfo Ibarra, que tiene una novela ucrónica, esto va el día viernes, las reediciones de Enrique Prochaska también va a estar mañana Las Ratas, y hay otros libros también, uno sobre Bradbury, los libros de Emil García también. Entonces, va a estar bastante interesante y diverso esta versión del Congreso que va a ser pues en formato virtual, ¿no? El programa está ya en el link, en la dirección del evento en Facebook,
Y el día de mañana, bueno, vamos a estar compartiendo ya el enlace para los que quieran asistir, digamos, y formular algunas preguntas también como lo que ha ocurrido esta noche, ¿no? Muy agradecido. A ver, cuéntanos eso, Raúl. Tenemos ganador. A ver, bueno, antes que nada queremos agradecer a todos los que han compartido este streaming que hemos hecho con Elton. Creo que ha sido un estado espectacular, hemos tenido un montón de interacción con los que están visualizándolo. Y nuestra ganadora es Cicina Anza. Le pedimos a Cicina que por favor se comunique, un aplauso por favor, pedimos que se comunique con nosotros por inbox para darnos los datos de su correo para enviarle el pack de libros de los 3 tipos, al que también pueden acceder todos los que estén interesados a través de la plataforma de Lecto. Tenemos hambre. Hashtag. Es nuestro hashtag. Muchísimas gracias, Elton. Ha sido un enorme placer, un lujo conversar contigo esta tarde-noche. Muchas gracias, Elton. Nosotros nos vamos despidiendo de todos. Te pedimos, Elton, un ratito que te desconectes para hacer el after party entre nosotros un ratito. Y les agradecemos a todos los que han visto esta transmisión. Gracias, chicos. Un placer, tremendo lujo, Elton. Muchas gracias. Abrazo a todos.